Pues bueno, buenas noches a todos. Eh, pues bueno, la semana pasada no nos pudimos ver ya que me fui a un congreso y fíjense, les quería yo compartir, y eso sí los quiero compartir. El congreso fue en general, no fue infantil, pero fue un congreso internacional de la Asociación Internacional de Psicoterapia Gestalt. Y ahí me topé con Guadalupe Amezcua, con la que estuve trabajando en un grupo de proceso. Uno se ubica en Guadalupe Amezcua, es la autora de un libro muy conocido para los terapeutas infantiles, que es La magia de los niños. Ella es de Orizaba, Veracruz, y pues ella, la verdad es que después del trabajo de Violeta Blander, el trabajo de Guadalupe Amezcua ha sido muy reconocido en la psicoterapia infantil. Y bueno, este libro de la magia de los niños me decía, uy, bueno, la magia de los niños ya es viejito. Y entonces ahora tiene este libro que no sé si lo puedan ver, se llama Psicoterapia Infantil Relacional. Ay. La autora es Guadalupe Amezcua y bueno, eh, le compré el libro, me lo autografió, me tomé foto con ella, etcétera. De hoy que aprovechar, ¿verdad? En este libro me platicaba que justamente está plasmando todo el modelo relacional, gestal, obviamente enfocado en la psicoterapia infantil. Entonces, se los recomiendo, me parece que está muy interesante y además es un libro muy actualizado en relación a la terapia gestalt infantil. Entonces, por si alguien lo quiere conseguir, eh, la editorial es, déjenme leer, Editorial ¿Podrías por favor SEG. volver a mostrarlo? A ver si lo, es que como tengo el protector de pantalla, luego no se ve. Esperen, esperen. Déjenme encontrarle la forma. Esperen, denme un segundo. Para que yo O vea. si Aquí está. una captura de pantalla maestra del libro. La autora es Guadalupe Amezcua y el libro se llama Psicoterapia Infantil Relacional. Gracias. ¿Sale? Gracias, profesora. Muy bien. Pues bueno, pues hoy chicas y chicos, pues bueno, vamos a empezar a hablar en relación del diagnóstico. ¿Se acuerdan que bueno, hemos estado hablando de muchos trastornos? Y bueno, no solamente los trastornos, sino también es importante ahora ver pues el diagnóstico para poder llegar justamente a la identificación pues de si tenemos un trastorno o no. Algo que yo quiero aclarar es que no necesariamente vamos a encontrar un trastorno, ¿no? Los niños pueden llegar a terapia por muchas circunstancias y no necesariamente es que haya un trastorno, ¿sale? En muchos casos el problema no son los niños y justamente este libro habla de esto, ¿no? En función de esta importancia de la integración de los papás, porque en muchos casos en realidad la situación tiene que ver con la relación, con la interacción en el contexto, ¿no? Más que el niño tenga un trastorno en sí. Entonces, vamos a hablar de la importancia del diagnóstico, de que es un diagnóstico y en esta sesión, ya que terminemos de hablar del diagnóstico, también vamos a hablar un poquito de la historia clínica y bueno, les mencionaré algunos test entre este módulo y el que sigue que puedan ser funcionales para hacer un diagnóstico. Quiero aclarar que, bueno, hay una infinidad de pruebas psicológicas. La verdad es que, digo, yo no manejo todas las pruebas psicológicas porque, bueno, hay muchas. Pero, bueno, también va a depender pues, del tipo de niños con el que trabajemos, si es institucional, si es particular, si soy docente o no, o soy psicoterapeuta. Todo esto va a depender para poder pues ubicar si aplico o no aplico pruebas o qué pruebas aplico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, lo vamos a ver de manera general. No tengo yo todas las pruebas digitales para compartir, entonces, pues bueno, solo les puedo compartir lo que tenga yo en digital. Lo demás, pues bueno, se los mencionaré, ¿no?
Bien, pues bueno, pues vamos a iniciar, ¿sale? No sé si hay alguna duda, pregunta. ¿No? ¿Todo clarísimo? Todavía no. Sí, gracias. Gracias. Bueno, Gracias. muy bien, pues bueno, pues vamos a empezar entonces. Vamos a hablar de diagnóstico, evaluación y tratamiento. Pues bueno, empezamos primero por los conceptos, porque bueno, es importante que lo tengamos claro. Cuando hablamos de evaluación, estamos hablando de un proceso que es sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre algunos elementos o hechos que pueden ser educativos o, en este caso, psicológicos, con el objetivo de valorarlos primero y sobre dicha valoración tomar decisiones. Otro concepto de evaluación se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, ¿no? Que bueno, obviamente viene de la etimología del francés evaluer, que significa o que tiene que ver con indicar, valorar, establecer, apreciar, calcular la importancia de una determinada cosa o asunto. Si se dan cuenta entonces, cuando hablamos de evaluación, pues lo que estamos hablando es de poder identificar muchos elementos para poder saber hacia dónde nos dirigimos. En conclusión, ese sería el propósito de una evaluación. Algo que tenemos que ser muy conscientes en Gestalt, no nos importa tanto la etiqueta, pero sí es importante tener claro qué vamos a hacer. Entonces, si yo hago un buen diagnóstico, voy a poder dar un tratamiento adecuado a eso. Si yo hago un mal diagnóstico, pues obviamente mi intervención pues, no va a ser la correcta. Por eso es la importancia de hacer un diagnóstico. Pero no nos vamos a centrar en la etiqueta, ¿sale? Eso es muy importante. Y bien, ay, me pasé. Cuando hablamos de diagnóstico, entonces, hablamos de un procedimiento que es ordenado, sistemático, para poder conocer y para establecer de manera clara una circunstancia. Y fíjense, dice a partir de observaciones y datos concretos. Claro, porque yo el diagnóstico lo hago también con la observación. Por eso es tan importante que nosotros como terapeutas podamos ser observadores, ¿sí? El diagnóstico lleva siempre una evaluación para poder hacer una valoración de todo lo que estamos percibiendo, ¿sale? Cuando hablamos de psicodiagnóstico, ya este concepto sería más específico, estamos hablando de este proceso que llevamos a cabo psicólogos o psicopedagogos, que puede ser en un marco de una institución educativa o que obviamente también puede ser a nivel particular para detectar problemas psicológicos que puedan estar afectando el aprendizaje o la conducta de los pequeños. Algo importante es entender que también tenemos que tener claro el diagnóstico diferencial. ¿A qué nos referimos? A que obviamente hay muchos trastornos que tienen parecido. Ay, alguien tiene su micro abierto. ¿Se acuerdan que platicábamos que hay ciertos trastornos que se pueden confundir? A ver, déjenme checar por qué. Ay, no sé quién tiene su micro abierto. Y, y entonces, Verónica González. ay, cierra tu micro, Vero, por favor. Entonces, cuando tenemos trastornos que pueden tener algunos criterios en común, podemos confundirnos. Y entonces es muy importante, por eso, como les decía en sesiones anteriores, requerimos tener claridad en cuáles son estos criterios para no tomar una mala decisión y hacer un diagnóstico incorrecto. Insisto, las pruebas me van a dar una base,
pero la verdad es que yo les voy a ser honesta, cada vez soy menos partidaria de las pruebas. O sea, sí las utilizo porque son necesarias, pero no son mi base, ¿no? ¿Por qué? Porque algo que necesitamos ir desarrollando también nosotros es esta capacidad de observación, ¿no? Esta pericia que te va dando también la práctica. Entonces vamos a apoyarnos de los test psicológicos, por supuesto, pero no lo son todo. Tengo que poder hacer un diagnóstico diferencial a través de una buena evaluación, ¿sale? Entonces el diagnóstico diferencial se refiere justamente a esta distinción de estos trastornos que pueden ser semejantes para ir descartando cuál es el correcto. Esta está repetida, perdón. Y bueno, aquí estoy poniendo este esquema de manera general para que podamos ir comprendiendo qué es lo que sucede en torno a toda esta parte de la evaluación. Y ahorita, bueno, lo voy a ver más a profundidad, pero bueno, aquí en este esquema menciono todo lo que interviene en un proceso de evaluación para poder llegar a un diagnóstico. Esto es previo al diagnóstico. Y entonces, en la familia tengo que indagar antecedentes médicos y del desarrollo. Tengo que indagar cómo es la satisfacción de necesidades básicas, cómo es en general su vida de ese pequeño o esa pequeña. Observación del desarrollo, evaluar motivación y hábitos y también estilo de crianza y dinámica familiar. Fíjense qué tan importante es esto, porque yo no me puedo basar solo en lo que me dice la docente o no me puedo basar solo en lo que dice la mamá. Me tengo que basar en todo el contexto, ¿sí? Y el estilo de crianza y la dinámica familiar es fundamental. Muchas veces los niños no tienen ningún trastorno, simplemente no tienen límites en casa, simplemente son niños que quizás están abandonados o niños que están siendo quizás muy violentados de manera verbal, ¿no? Porque lo que sí es muy frecuente es que los niños les pongan características, etiquetas, ¿no? Que va afectando su conducta. Que les digan, no, pues eres tonto, mira, no lo haces como tu hermano. Y este tipo de situaciones pueden estar generando una problemática, ¿no? Entonces, esto sería lo relativo a poder ir investigando qué pasa en la familia. Y lo relativo a la escuela, que sería por medio de los docentes, y que bueno, aquí tenemos varios docentes que nos pueden corroborar esto, ¿no? Es observar el desempeño, lo que te refiere el docente, o también una posibilidad es que el psicólogo o el terapeuta pueda acudir a la institución educativa y observar, ¿no? Observar la dinámica de ese niño o de esa niña. Conocer la historia del desarrollo de sus alumnos, evaluar estrategias de enseñanza. Acuérdense que yo les decía también, hay que tener cuidado porque a veces no es que el niño tenga una dificultad para aprender. A veces tiene que ver con las estrategias de enseñanza que no son las adecuadas, ¿sí? Y entonces, pues hay que observar qué está pasando, ¿no? Y también hay que identificar la situación actual del niño, qué está pasando en este momento. Todo esto, ¿cómo lo vamos a investigar? A través de la entrevista, a través de cuestionario a padres, a docentes, a través de la observación de la dinámica familiar. Y entonces, fíjense, esto es previo a hacer como tal un diagnóstico. La evaluación inicia con toda esta información que yo voy a ir recabando para poder tener todos los elementos completos. ¿Sale? Y entonces yo les diría, lo ideal
sería la prevención, ¿no? Lo ideal sería que pues no tuviéramos que llegar a un diagnóstico y que pues el niño fuera atendido de manera adecuada, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de las ocasiones no sucede. Entonces, la detección oportuna, pues es lo ideal, que cuando hay alguna situación, alguna conducta que nos está llamando la atención de ese pequeño, de esa pequeña, algún problema en el aprendizaje, ¿no? Alguna dificultad en la escuela, algo que los adultos que están en la crianza puedan identificar, pues bueno, lo ideal es que de manera oportuna se identifique y se realice una evaluación. Generalmente las evaluaciones vienen primero de la escuela, ¿no? Del ámbito escolar. Las maestras, que son las personas quizás que están como más cercanas a estas situaciones, son las primeras en detectar algo está pasando. A veces los mismos padres lo detectan y son conscientes de que, a ver, algo está pasando. Pero, evidentemente, si no se atiende de manera oportuna, pues la situación se puede complicar más, ¿no? Entonces, bueno, la evaluación psicopedagógica o psicológica a través de test, de entrevista y de observación. Para entonces, después de todos estos elementos que vamos a ir viendo, poder realizar el diagnóstico insisto, el único interés de tener un diagnóstico no es etiquetar, no es decir, sí, yo soy TDA, ¿no? No, espérate, no eres eso, ¿sí? Porque de repente lo que sucede es que los niños también, o los adolescentes, se pegan el diagnóstico. Es que yo soy autista. No, espérate, no es que eres, ¿sí? O sea, tenemos una condición, tenemos una situación, tenemos una problemática, pero no somos eso. Somos mucho más que eso. Y entonces, además del tratamiento, que ese es el propósito, definir bien qué vamos a hacer, es tener las recomendaciones, las sugerencias y la orientación adecuada para los docentes y, por supuesto, para los padres. Y, en dado caso necesario, la canalización hacia el especialista adecuado. Si requiere un neurólogo, si requiere un psiquiatra, si requiere un endocrinólogo, qué es lo que requiere ese pequeño o esa pequeña para poder tener un estado de salud a nivel integral. ¿Sí? Entonces, en este esquema estoy tratando como de sintetizar, ¿no? De globalizar todo lo que tenemos que hacer. No solamente es evaluar, sino el cómo es este proceso y hacia dónde queremos llegar. ¿Ok? Bien. Esto, pues bueno, es el esquema paso a paso de estos 3 pasos importantes. La entrevista, la evaluación como tal, en donde vamos a hacer la aplicación de pruebas y los resultados. En la entrevista vamos a hablar de la ficha de identificación, motivo de evaluación. Fíjense, motivo de evaluación es importante porque si yo no tengo claro el motivo de evaluación, voy a andar dando tumbos por todos lados, ¿no? Es decir, no me voy a enfocar en lo verdaderamente importante. Entonces, si a mí me dicen que es un problema de aprendizaje, pues de entrada sé que tengo que irme a evaluar, por ejemplo, coeficiente intelectual, madurez, ¿no? Motricidad. Pero si a mí me dicen que es un problema conductual, ¿no? Pues entonces me enfoco más en la parte familiar y en lo emocional. No significa que no vea lo demás, pero voy a darle mayor hincapié, interés y tiempo a una evaluación de aspectos que necesito. Porque fíjense, algo que también sucede muchas veces, es que si yo quiero aplicar todas las pruebas existentes, porque a veces yo he visto que hay
psicólogos que al hacer evaluaciones hacen esto, ¿no? Y aplican toda una batería completísima. Eso no está mal. El problema es que en la realidad los padres se van a desesperar y se van a ir. Porque para que tú apliques toda una batería completa de pruebas, tendrías que llevarte unas 7 sesiones. Solo en evaluar. ¿Y ustedes creen que si un papá, una mamá, tiene pues cierta preocupación sobre lo que le pasa a su hijo o la escuela está teniendo problemas, te van a esperar 7 sesiones para que tú puedas decir qué tienes y sin haber hecho ninguna intervención? Difícilmente. No. Porque además eso implica un costo, ¿no? Y generalmente las sesiones son semanales, entonces imagínate, 7 semanas, ¿no? Entonces no es lo ideal. Lo ideal es que nos enfoquemos en el motivo de consulta y evaluar de manera general todo lo demás, ¿vale? Hay que observar la conducta y la apariencia. La apariencia a qué me refiero, pues bueno, tenemos que ver los aspectos físicos también de ese pequeño y también el aliño, es decir, en qué condiciones llega ese niño, porque eso me da información. Si un niño llega desaliñado, sucio, se le ven las uñas sucias, eso me está hablando de una situación de descuido de parte de los padres también, ¿no? Antecedentes, que también vamos a ver, pre, peri, postnatales, del desarrollo, escolares, familiares, médicos, heredofamiliares, eso lo vamos a ver ahorita. La evaluación, aplicación de pruebas, por supuesto, lo hemos comentado. Obviamente hay pruebas específicas para pues cada problemática. ¿Qué pruebas? Bueno, pues depende de la situación. Aquí quiero ser muy clara. Bueno, depende de qué situación estamos evaluando, o sea, depende del motivo de consulta, depende de la edad del niño. Vamos a utilizar algunas pruebas y otras no. ¿Qué necesitamos ubicar? Madurez, aspecto intelectual, aspecto visomotor y el área emocional. ¿Sí? En cuanto a habilidades, también necesitamos habilidades académicas, habilidades visoespaciales, la motricidad fina y gruesa, la inteligencia y la madurez. Para que entonces cuando yo evalúe todo esto vamos a poder obtener resultados, conclusiones, dar un diagnóstico. ¿Para qué? Para dar sugerencias de tratamiento, intervención y canalización. ¿Sí? Entonces en este esquema estoy tratando de resumir pues todo lo que vamos a obtener. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Vamos bien? Sí, yo tengo duda. ¿Sí? También. Perdón, alcé la mano. Adelante. ¿A qué? Bueno, aquí digo, entiendo que no todo va a ser con pruebas como tú lo estás diciendo, pero ¿cuáles serían como las que pudieran utilizarse en este caso como de inicio o que pudieran como evaluar un poquito esta parte que tú mencionas? Lo que pasa es que depende de la situación. Por ejemplo, te digo, si estamos hablando de una cuestión de aprendizaje, yo me iría a checar madurez. Madurez la puedes checar, por ejemplo, desde con un dibujo de la figura humana, ¿no? Tendrías que utilizar, por ejemplo, dependiendo, fíjate aquí, dependiendo de dónde estás. Yo les voy a decir, yo trabajé casi 18 años en escuelas y en una escuela tienen prisa por tener un diagnóstico además, ¿no? Y entonces, si yo me ponía a aplicar escala de Wechsler, o sea, me ponía a aplicar un WISC, por ejemplo, a un niño, me iba yo a tardar mínimo 2 sesiones. Y si estás en una escuela grande, no es funcional. Entonces, en ese caso te vas a, por ejemplo,
a verificar que es un sondeo nada más, con un Raven coloreado, que ese es para niños. ¿Para qué? Para que tú puedas ver si entonces sí tenemos alguna situación intelectual. Si sí la veo, entonces sí ya me voy al WISC, porque ya va a ser muy necesario. Pero si no la veo, igual y ya no lo requiero, ¿no? Entonces te digo, depende de la situación. Si yo veo una situación de ansiedad, pues en lugar de aplicar inteligencia, mejor aplico un WISC. Perdón, un C más R, que sería el de ansiedad para niños, por ejemplo, ¿no? Entonces sí dependería. Algo que yo de cajón aplico son las proyectivas, porque además de que son rápidas, me dan información. Dibujo de la figura humana, familia, dibujo bajo la lluvia, de la persona bajo la lluvia. Esas tres yo las aplico de cajón. No me quitan mucho tiempo y sí me pueden dar mucha información, ¿no? Pero ya las demás depende de la situación. Pero también voy a observar durante la entrevista, ¿no? Durante la interacción con ese niño, puedo evaluar cómo está la motricidad a través del juego y entonces ahí voy viendo, pues qué más requiero evaluar y qué es correcto, ¿no? ¿Sí? No sé si te responde. Sí, muchas gracias. Gracias, Rubí. Y buenas noches, Profesora, doctora. también pienso que, soy Gina, perdón, Ah, sí, Gina. que sobre todo depende también de la edad, ¿no? Y Claro. también del trastorno que se infiere debido a la entrevista Ujú, pues del docente o de los padres sobre de cuáles son los comportamientos o las áreas del desarrollo que están, pues teniendo como que un desfase respecto a lo que sería lo normal, ¿no? En claro. niños de su edad, que por eso es que estamos tomando este diplomado, ¿no? Para saber, pues, tanto lo que se esperaría dependiendo de las edades, como también para poder identificar cuando no se está dando el desarrollo de manera normal como Ujú, debería de ser, ¿no? claro. Y entonces, pues ya si se intuye, pues ya también depende de ahí las pruebas que se van las baterías que se van a aplicar, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Sí, por eso Gracias. les decía, depende del motivo de consulta, ¿no? Ujú, sí, así es. Gracias, gracias, Georgina. Rubí. Sí, doctora, buenas noches. Buenas. Las pruebas proyectivas que menciona, ¿a partir de qué edad son recomendables aplicarlas? Los puedo aplicar a partir de 4. 4 años. Ah, ok. Ujú, ujú, más Y chiquitos, ¿no? sí, y en un trastorno de lenguaje, ¿qué pruebas me recomienda? Para evaluar si hay trastorno del lenguaje, Sí, yo, yo tengo una prueba que es justamente de evaluación del lenguaje, que es a través de, pones al niño, a que repita las sílabas, vienen las sílabas, las palabras, estas sílabas que vienen combinadas. La prueba se llama evaluación del lenguaje para preescolar, pero esa es la que yo trabajo. No, ahora sí que no me acuerdo de qué autor es, pero no la tengo en física, no la tengo digital. Esa es la que yo utilizo para evaluar lenguaje. Se llama evaluación, así como tal, evaluación del lenguaje del preescolar. Y ok, entonces gracias. es a través de poner atención a la dicción. Hay otra que también evalúa, por ejemplo, la cuestión de la dislexia, la disgrafia y la desortografía, que también, ¿no? Fíjate, tiene que ver con la lectura. Entonces ahí puedes evaluar también si ves si es un problema de lectura o de lenguaje, ¿no? Entonces, fíjense, el lenguaje, aquí, ahorita que mencionas esto del lenguaje, pues bueno, acuérdense que tenemos que ver hasta qué edad estamos hablando de que puede haber una problemática de lenguaje, ¿no? Les decía, bueno, los niños durante la etapa preescolar, pues bueno, afianzan el lenguaje y al terminar el preescolar tienen que hablar bien, a excepción de la R, al final la L y la R, que son las consonantes más complicadas para ellos, ¿no? Pero si tenemos
que el niño no pronuncia bien, ¿no? Algunas consonantes o la mezcla de ellas, pues sí tendríamos que evaluar qué tan significativo es y qué lo está originando. Yo les diría, además de evaluar al niño, hay que ver si en la dinámica familiar está sucediendo que que le adivinan, que lo consienten mucho, porque a veces no es que el niño tenga un problema de lenguaje, sino que la dinámica familiar está generando que el niño no se esfuerce, ¿no? O los típicos papás que le hablan a los niños como, pues como bebés y que hacen que no pronuncien bien las cosas, ¿no? Entonces, también hay que descartar esta parte. Entonces, si está descartado esto y el aspecto físico a nivel médico que no hay un problema estructural, entonces, ¿cómo se llama? Entonces se evalúa el lenguaje. Algo que yo sugiero, si vemos que hay una problemática mayor en función del lenguaje, es canalizar a un terapeuta del lenguaje, que ellos hacen la evaluación a profundidad. Porque algo que sí tenemos que ser conscientes, no somos todólogos, ¿no? O sea, podemos identificar, aquí tenemos un problema de lenguaje, entonces canalizo al terapeuta del lenguaje, a menos que ustedes tengan especialidad en terapia del lenguaje, ¿sí? Sí, gracias, Una doctora. duda, profesora. Es relacionado con lo que estaba preguntando la compañera Sí. sobre el lenguaje. Por ejemplo, un niño con TEA, nivel 1, Ujú, pero no habla para nada, de 3 años, obviamente está entrando al preescolar. ujú. Entonces bueno, lo ubican con la problemática las docentes, ¿verdad? Y la duda, la duda en este caso sería, este, ¿qué pruebas podría hacer? Porque en este caso, al parecer la mamá es sobreprotectora. Entonces, viene en relacionado con lo que nos decía, ¿no? De que la dinámica familiar probablemente está provocando que el niño no se esfuerce, ¿no? Yo Ujú. cómo podría, qué pruebas podría hacer para poder darme cuenta si es uno o lo otro, ¿no? Yo te voy a decir algo, si es un TEA nivel 1 y tiene 3 años, me sorprende que lo hayan detectado. Ok, De entrada, es muy leve entonces. te voy a decir por qué. Ujú. Porque cuando hablamos nivel 1, que es lo que antes se llamaba Asperger, el Asperger no se detecta tan rápido porque justamente el nivel no es tan marcado que cuando son pequeños podemos no notar las características. Entonces, si está detectado, pues tal vez no es nivel 1, ¿no? Ok, Obviamente, si tenemos un problema de lenguaje, sí se tiene que evaluar el lenguaje, pero si ya está este diagnóstico de TEA nivel 1, entonces yo te diría, bueno, claro, sí, se requiere terapia de lenguaje porque eso va a ayudar al niño. De, a- o sea, más que el seguir evaluando, lo que necesitamos hacer es dar el apoyo para que vaya mejorando las habilidades. Entonces, claro. sugiero terapia del lenguaje para que vaya mejorando habilidades del lenguaje. Pero bueno, si hay sobreprotección, yo te diría ahí, entonces hay que trabajar con los padres para que puedan ayudar a que ese pequeñito o esa pequeñita pueda también empezar a hacer cosas por sí mismo, porque la sobreprotección no le va a ayudar en nada, ¿no? Entonces, la orientación con los padres en función sobre todo de este tipo de trastornos es muy importante, porque los padres no entienden qué es lo que pasa, algunos se angustian mucho y en esta angustia es cuando sobreprotegen y entonces sí discapacitan. Bueno, ya con esto que me acaba de decir, entonces estoy ya más inclinada a pensar que es esto de la dinámica familiar y entonces sería orientar al padre, ¿no? Más que nada. Ujú. Gracias, profesora. Sí, sí, María del Mar. Buenas noches. ¿A partir de qué edad es adecuado evaluar el lenguaje? Después de los 4 años, el niño tendría que poderse expresar de manera adecuada. Si nosotros estamos observando, por ejemplo, acuérdense que los niños aprenden generalmente a hablar al año, mucho, año y medio. Hay niños
o varones, porque generalmente es en varones, somos más hábiles las mujeres que desarrollan el lenguaje de manera tardía a los 2 años. Ese sería como el límite. Si el niño no habla a los 3 años, ahí tendríamos que observar, yo les diría, más que el lenguaje, tendríamos que observar esto. Si no tenemos, por ejemplo, un trastorno del espectro autista o una discapacidad intelectual. Yo les diría, habría que evaluar primero esto, que me parece más importante que el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje, como les digo, puede ser producto de muchas otras situaciones. Y puede ser que sí habla, pero no habla bien. Ah, bueno, pues hay que estimular, ¿no? Hay que hacer ejercicios con el pequeñito, ¿no? Hay que no estarle adivinando y hay que hablarle bien. Pero si el problema es que el niño no habla nada, uno, no puedo evaluar lenguaje porque no habla, ¿no? Y entonces lo que tengo que checar es sí, cuestión intelectual y descartar trastorno del espectro autista, principalmente. Y entonces ya, si habla, pero no habla bien, entonces a los 4 años te diría, entonces sí ya tenemos que abordar terapia de lenguaje, porque ya estamos descartando que no, sí puede hablar, pero no habla bien, ¿sí? No sé si... Sí, gracias. Lo que pasa es que, por ejemplo, mi hija presentó problemas de lenguaje. Decía la terapeuta que tenía una lengua indomable, porque habla muy rápido. Y yo la llevé cuando terminó bueno, en tercero de preescolar. Y ella me comentaba que lo ideal hubiera sido un poco antes, porque sí fue un poco larga la terapia para que ella pudiera, pues yo creo que acomodar bien la lengua, porque el tema era que ella de verdad era como una lengua indomable. Entonces, por eso pregunto cuál es como el momento adecuado, y tuve una situación con un sobrino que él casi no hablaba. Y cuando entró a preescolar, la escuela en la que estaba en la Ciudad de México, a mí me pareció muy interesante, pero te pedían una evaluación oftalmológica, no de pediatra, una evaluación auditiva y una evaluación de lenguaje antes de entrar a preescolar. Y los canalizaban. Y la realidad es que como que tenían menos problemas de ese tipo. Entonces, por eso tenía yo la duda como que en cuál es el momento ideal. Es que fíjate, sí la pueden hacer a los 3 años, pero me parece que a veces puede ser prematura. Simplemente tiene que ver con la habilidad del niño para la articulación. Ok, O sea, muchas gracias. se puede hacer, pero no es necesaria en todos los casos, vamos a decirlo. Sí, ya me quedó un poco más claro, porque luego fue así como que estos casos y sí me quedé pensando en función de lo que sucedió con mi hija, que Claro. la terapeuta me decía, unos meses antes se hubiera ahorrado varios meses de terapia, ¿no? Hubiera sido más fácil Claro. ayudarla a posicionar la lengua de manera adecuada y no desarrollara tanto el mal hábito de ponerla como quería, ¿no? Sí, yo te diría en segundo de preescolar, 4 años, no en tercero, Ujú, ¿no? ujú. Sí, gracias. Sí. Verónica, y luego Rubí, y luego Marisol. Y luego, y ya. Y luego ya. Buenas noches a todos. Pues nada más preguntar, porque llegó aquí a mi consulta un niño justamente la semana pasada de 3 años, no es cierto, de 4 años, y pues me recordó ahorita lo que preguntaba mi compañera, que a qué edad se puede ya diagnosticar algo, porque ellos decían que en la escuela, los papás me decían que en la escuela los referían, porque el niño no hacía caso de nada, no seguía instrucciones, no seguía órdenes, que llegaba y se tiraba en el piso, así literal, se quitaba los zapatos y se acostaba. Entonces, que pues es su primer año de kinder, ¿no? Entonces el niño, yo lo empecé a ver y pues la primera cosa, porque decían ellos que probablemente tenía trastorno del espectro autista, yo lo empecé a ver y el niño interactuaba con ellos con la mirada, sonreía bastante, mucho, bastante inteligente, conocía todas las letras, le saqué unas letritas de juego que tenía en el consultorio para jugar
Ujú. y las empezó a agarrar, agarraba una por una, buen agarre de pinza y me decía M, O sea, no nada más las Mm, vocales, las se la consonantes. sabía. Wow. Ajá, pero no habla. Bueno, habla poco y lo que hace es que repite mucho. Por ejemplo, las vocales sí, es un sonido pues más fácil, las consonantes un poco. Pero, por ejemplo, él decía, vio un osito ahí en el consultorio y decía, osito, osito, osito. Y todo el tiempo, osito, osito, osito. Y después decía, pipí, pipí. Y entonces ya su mamá lo llevó al baño y todo, y después seguía, pipí, pipí, pipí. Y eran como las únicas palabras que le escuché decir. Le escuché decir nada más. Entonces yo no sé, ahí me confundió mucho porque dije, yo no creo que sea trastorno del espectro autista, porque la manera como interactuaba con ellos, les estuve preguntando cómo interactuaba con los demás niños. Ujú, ujú, Dijo que lo referían de la escuela porque le había pegado a una niña, que le había pegado con su gafete. ujú, ¿Y qué más? Me dijo que estaba jugando en unos jueguitos de esos de como de resbaladilla y que el niño se ponía en el barandal para que no pasaran los demás niños. Porque ujú. cuando iba a pasar una niña o algún compañerito, se quitaba y luego se volvía a poner en el barandal. Entonces, esta interacción, la mirada directa a los ojos y la sonrisa me hacen pensar que no es, pero digo, si no es, ¿qué será? ¿Qué le puedo aplicar, O sea, maestra? solamente te llama la atención la repetición La y repetición. la dificultad del lenguaje. No, no habla, no dice otra Ujú, cosa. ujú. Solamente esas palabras, y ni siquiera podría decir que es ecolalia, porque no, yo No no le, o sea, repite. No es osito sí eco. le dije, pero lo demás no le dije nada. O sea, pipí no le dije. Ujú, ujú. Ok. No sé si ya le subí, hay una escala para evaluar, para preguntar con los papás sobre trastorno autista. Ya se lo subí a la plataforma, no me acuerdo, creo que sí. Sí, sí es un cuestionario. Ujú. Ok, ese se los puedes aplicar a los papás, y tú ir checando con el niño qué criterios cubre. Yo te diría, checa coeficiente intelectual, pero tiene 3 años. Bueno, Cuatro, 4 años. cua- cuatro. Ok. Igual sí, Ah, el podría ser. Wipsy. Ya puedes usar el Wipsy, sí. Es que el Wipsy, el nuevo, ese ya es desde 2 y medio. Nada Ah, ok. más que si tienes el nuevo, Sí, porque exactamente. el anterior, ese es a partir de 4 años. Ujú, ujú. Sí, Ok, porque hay que maestra. descartar primero esas dos cosas. O sea, me parecen importantes esas dos. Y checar dinámica familiar. Porque puede ser, no, digo, estoy hablando al aire porque no he visto al niño, pero puede ser que sea un niño muy inteligente y que no esté como bien manejado en casa porque pues hace lo que quiere, ¿no? Está consentido y por eso no habla. Habría que ver coeficiente intelectual y si hay criterios que cubran con el TEA o no va por allá. Ok, Para, maestra. muchas veces para los maestros es muy fácil decir, seguramente tiene autismo. No, pues espérense, ¿no? O sea, hay que checar realmente que cubra con esos criterios, no, no es tan sencillo, ¿no? Ujú. Ok, Sí. nada más un poco, lo pudiera volver a compartir porque yo no lo descargué y en mi celular se me borraron los archivos porque lo tuve que reiniciar de fábrica. Entonces, Ah, si pero lo ahorita compartí en Classroom, en donde subí Ah, materiales en Classroom. perfecto, muchas Ujú. gracias. Sí. Rubí, Hola, buenas noches. buenas noches. Este, maestra, yo soy estudiante de psicología, entonces me está gustando mucho el curso. He aprendido mucho en todo lo que llevamos y gracias por los Gracias. conocimientos. Ahorita mi duda es cómo voy descartando yo un síndrome. Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? De un niño que el maestro o el profesor dice, es que este niño es hiperactivo o no pone atención en clase, nada más quiere estar jugando y eso. Pero su maestra, digamos, del año pasado, dice que es un niño muy inteligente, que a lo mejor no pone atención, pero que si uno le pregunta, por ejemplo, ella está dando la clase y el niño está haciendo una figura de plastilina
pero le preguntan qué pasó, él puede responder qué fue lo que pasó o qué dijo la maestra. Entonces, si por ejemplo, el profesor está pidiendo que el niño vaya al psicólogo porque él ve que es un niño hiperactivo, yo como psicóloga, cómo voy descartando que no es hiperactivo? Que a lo mejor, ¿cómo busco ahí qué problema tiene ese niño? Ujú. Fíjate, Rubí, aquí hay algo importante. Por supuesto que los maestros van a tener una impresión de lo que ellos ven, pero ellos no pueden hacer una evaluación, ni mucho menos un diagnóstico, ¿no? Esa es su impresión. Lo que necesitamos por eso siempre hacer es poder enviar un cuestionario al docente o ir y entrevistarte con él para, a veces hay esa posibilidad, no siempre, entonces lo haces por cuestionario. ¿Para qué? Para que el maestro te diga de manera específica qué es lo que observa en ese niño, no que nos den su diagnóstico no nos importa, ¿sí? Digo, con todo respeto, lo que Sí. nos importa son qué características específicas él ve, que te diga, se para 5 veces, no me hace caso, grita, corre, pega, eso específico que hace y que con qué frecuencia lo hace, ¿sí? Porque eso a ti te va a dar justamente la información objetiva, no lo que él interprete de eso. Porque ellos pues no tienen, ¿no? La preparación para hacer el diagnóstico. Ellos están interpretando. Ya cuando le ponen, es que seguro es hiperactivo. No, espérame. A mí dime los criterios y ya después yo veo qué es, pero entonces primero la información completa. Y si yo, para hacer un diagnóstico, acuérdense que como vimos en varios trastornos, o bueno, en todos, es estos criterios no solo se cumplen en un ámbito, sino se cumplen en varios. Debe de coincidir la casa con la escuela. Un niño hiperactivo no solo es hiperactivo en la escuela, es hiperactivo en la casa, es hiperactivo en la calle, es hiperactivo en la iglesia, es hiperactivo en el trabajo de mamá, ¿sí? Entonces, los criterios se cumplen en varias áreas. Si en todos los lugares dicen, no, aquí es súper tranquilo y no sé qué, y solo lo hacen en el salón, entonces es otra cosa, ¿no? ¿Cómo voy checando eso? Con mi DSM-5, checando criterios que cubra los criterios, más esta evaluación que estamos comentando. Historia clínica, para tener la información, observación, entrevista, aplicación de pruebas, para que entonces yo pueda tener una información completa y entonces poder decir si estamos hablando de este trastorno, a ver, no, esto no tiene nada que ver con este trastorno, ¿sale? Pero sí, si me baso en lo que dice el maestro, ya su diagnóstico, pues bueno, entonces pues ya hizo nuestro trabajo, ¿no? Daría padre, pero no. Sí, ok, muchísimas gracias, me quedó claro. Ok, gracias. Gracias. Marisol, Sí, buenas noches. Pues yo tengo aquí un caso que la verdad me tiene un poco preocupada, digamos, porque no sé por dónde comenzar. Justo la semana pasada tuve la primera sesión con la mamá y ujú, me trajo los diagnósticos, digamos, que ya tiene de el niño. Es un niño de 9 años, está en tercer año de primaria porque la mamá ya pidió un par de veces que lo reprueben, pues porque no adquiere los conocimientos que se requieren, digamos, para leer. Bueno, tengo una sesión trabajando con el chico, pero la mamá me refiere que lee en sílabas, ¿no? No ujú, tiene comprensión. Entonces, me comparte los diagnósticos que le hicieron cuando el niño tenía 4 años, 2 meses, 4 años, 6 meses, y el principal problema es el habla. De hecho, me trae un diagnóstico de una terapeuta de lenguaje en la que pues dice que no adquiere eh, el, bueno, el diagnóstico exacto es que se observa dificultad
en la real expresión y comprensiva del lenguaje. Y Ujú, entonces aquí desglosa el aspecto semántico, sintáctico, y dice que según la prueba tamiz de problemas de lenguaje TPL, obtiene un promedio del 17.9 del 79% esperado para su edad. Y ujú, entonces aquí hace referencia a terapia de este lenguaje, pero también lo lleva con un neurólogo, y el diagnóstico del neurólogo dice que encuentra que tiene un problema en el área paroxística subclínica en región temporal izquierda, pero que no hay síntomas de epilepsia. Sin embargo, lo medican, le dan um, levetiracetam, ujú, 2.5 mililitros, a lo que ujú, la mamá me dice que se lo dio un mes ujú. y, y que lo vio totalmente aletargado. Entonces dice, yo se lo quité, no, o sea, no. Y también lo lleva con un psicólogo, y este psicólogo pone pues que el problema tiene que ver con discapacidad intelectual. Y la mamá Ujú. se niega rotundamente a aceptar ese diagnóstico. Sin embargo, yo en la entrevista me hace ver que un tío de él también tiene discapacidad intelectual, y que un par de primos también tiene discapacidad intelectual. Hoy este niño tiene 9 años Ujú. y habla, mm, su vocabulario. Entiendo también que es la primera vez que me ve, entonces pues tampoco puede haber como que mucha interacción, Ujú. pero no sé por dónde. Tengo pensado comenzar a aplicar WIS para ver qué es lo que me arroja para ver esto de la discapacidad intelectual, porque se lo aplicaron, pero se lo aplicaron cuando tenía 5 años, 2 meses, ¿Y a esa edad ¿no? fue el diagnóstico? Ajá, a esa edad fue el diagnóstico de discapacidad intelectual. Ah, o sea, sí le dieron ese diagnóstico. El psicólogo sí, Sí. el neurólogo no. Pero el neurólogo sí le da un antiepiléptico. Ujú, Ajá, ujú, exacto, ujú, exacto. Entonces, eh, la mamá dice, no, o sea, mi hijo no puede tener eso. De hecho, lo saca de una escuela particular y lo lleva a una pública donde tienen USAER. Y en el USAER le recomiendan que vaya a un CRIT. Evidentemente también se niega, y pues llegó conmigo la semana pasada. ok. Mm. Fíjate, digo, entiendo Ujú. que fue por lo del USAER, pero me parece que podía tener mejor atención en una escuela particular que hay menos niños, etcétera, que en una pública. Es que, ¿qué cree? Que aquí en donde yo vivo es el Ujú, municipio de Chicoloapan, ujú, y hay una escuela particular, como que todos acuden a esa. ujú, Yo tengo una maestra que trabaja conmigo, que también trabaja ahí, pero la exigencia de verdad que tienen para con los chicos es impresionante. O sea, ellos tienen que salir leyendo y ujú. escribiendo de preescolar. Y si no lo logran, lo separan. En este grupo van los que no leen, y en este grupo los que sí leen. Ujú, Así ok. se lo digo, ¿no? Entonces, yo tengo muchas dudas con esa escuela. Es Y es la este única. niño, pues no es la única, pero sí la más popular, Ok. la que todo el mundo quiere entrar ahí, porque los niños ya salen leyendo y escribiendo de primaria, digo, Ujú. de kinder, ¿De kinder? ¿no? Y cuando no lo logran, porque tengo como 3 chiquitos que los han sacado de ahí porque no lo logran, y entonces las mamás, y esta mamá me lo dijo, o sea, yo le pego, pero lo regaño, pero le digo, pero le aviento, porque me desespera que no entiende. O sea, por más que lo pongo a hacer la tarea, no me escucha. O sea, y nada más llora. Y pues la señora, pues le pega, ¿no? Ujú. Entonces,
ya tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual ¿Y y era todavía leve, moderada o grave? no dice. Ok. A ver, bueno, en la escala de Wesley De Wechsler. Ujú. obtiene bajo, bajo. Ajá, pero Ujú. el número. No dice, nada más dice discapacidad intelectual, pero solo eso. O sea, no marca el CI. Mm, mm, Ok. no dice. Digo, si para entrada, de entrada necesitamos saber de qué CI estamos hablando, porque Nada más dice, se obtuvieron escala verbal 56 muy bajo, escala ejecutiva 66 muy bajo, escala total 57 muy bajo. 57. Ok, Ajá, 57. ok. Y ya, pero no dice que, bueno, y ya después dice, es importante señalar que como sucede en la mayoría de los casos con discapacidad intelectual, pero su motricidad es gruesa, pero no viene como Ujú. un diagnóstico, sino que nada más hace referencia a la discapacidad intelectual. Ok, yo te recomiendo, Marisol, ¿Qué me sí, recomienda? de Ujú, entrada volver a aplicar la escala de Wechsler nuevamente. Si ya tiene 9 años, sería el WISC. Si tienes sí, el 5, si no tienes el 5, tengo el 4. con el 4 Ajá, está bien. ajá, ¿No? Aplica el WISC 4 y ujú, y de ahí vamos a partir de qué es lo que sucede. Pues probablemente eso lo que vas a hacer es rectificar el diagnóstico. ok. Pero, ¿y siguió tomando el No, anticonvulsivo? no, solo 2 meses y ya se lo quitó ella. Y eso fue a los 4 años, 2 meses, o no, 5 años, 2 meses. Digo, Ahorita tiene 9. digo, desconozco porque no soy médico. Creo que por aquí hay un médico, ¿no? ¿Quién es médico aquí? ¿No? ¿No había alguien que era médico? Mm, Porque digo, desconozco el motivo por el cual el neurólogo le pueda mandar un anticonvulsivo cuando no estamos hablando de una epilepsia, pero bueno. Sí, porque sí dice que no presenta epilepsia. O sea, sí aquí menciona, en el caso de este niño, nos encontramos ante un retraso aislado del área del lenguaje. Ujú. Se observa que sí ha Porque era adquirido área temporal. Ujú, ujú, ajá. Sin embargo, estamos en un desarrollo alrededor de lo observado en un niño de 3 años. Y aquí el niño tenía 4 años, dos meses. ujú, Sin embargo, es importante destacar lo observado en el estudio de encefalograma, el cual se reporta con datos de actividad paroxística, ujú, la cual pese a no ser diagnosticado de ujú, epilepsia, sí ujú, nos hace sospechar en esta posibilidad y ujú, debido al retraso, así es como la importancia de esta afectación para la edad. Y ya dice que se recomienda iniciar manejo antiepiléptico profilactivo y ujú. repetir el estudio en 6 meses. Después de eso ya no lo hizo y estamos Ujú, hablando pues ya de 5 años. ok. Entonces, aplico WIS. Sí, sí Ujú. aplica WISC para checar cómo estamos en cociente intelectual, ¿no? Ok, gracias, Ujú. profesora. La actividad paroxística se refiere a un movimiento de la actividad neuronal como no adecuada Ok, y estaba entonces, en área ujú. temporal, probablemente por eso estaba afectado el lenguaje, ¿no? Pero Pero a esta edad todavía sigue con problemas de lenguaje. ujú, Ujú. sí, sí, pues habría que volver a checar esto. Sí, Ok, gracias. sí, María del Mar y luego Ivette. Yo le quería compartir que estaban hablando la compañera anterior del niño que dice que es muy inteligente, que sí tengan en cuenta los puntajes de las pruebas de inteligencia, aunque ya no es el único valor para medir
a una persona altamente inteligente, pero que no los hagan a un lado, porque eso fue Ujú, una de las razones que a nosotros nos tomó llegar 4 años llegar al diagnóstico adecuado. Y yo creo que esta también prisa por, por querernos dar una respuesta hizo que no tomaran en cuenta algunos puntos y nos hizo el camino más largo. Entonces a mí de repente creo que algunas familias sí hacer, como dice usted, una intervención y dar como una respuesta, porque sí llega uno desesperado tratando de entender qué está sucediendo, pero si a lo mejor después existe una propuesta de seguir evaluando con ujú, calma, creo ujú. que vale la pena, porque de verdad que yo se los digo como terapeuta y como mamá que me costó 4 años llegar a un diagnóstico adecuado, que, que sí tenemos la paciencia y a veces, aunque no se dispongan de todos los recursos, se hacen malabares Ujú, para poder brindar un verdadero acompañamiento. Y en el tema de las altas capacidades, se estima que es el 2% de la población la que tiene inteligencia superior, pero ujú, es entre el 10 y el 15% de la población estudiantil puede presentar características en una o en varias áreas de alta capacidad, aunque las pruebas de inteligencia no den el famoso 130. mm, ujú. Y yo creo que es un aspecto que sí vale la pena tener presente, porque ya las pruebas de inteligencia no son determinantes, se evalúan otras cosas como la creatividad, el liderazgo, la parte socioemocional de los niños, pero yo creo que sí es importante como tenerlo en nuestro radar. Y ya voy a acabar mi comentario. Yo estoy revisando la ley de atención a las personas con altas capacidades y desde la redacción tenemos un problema porque dice que los maestros pueden aplicar pruebas psicométricas para la identificación. Mm, Entonces, aguas de verdad, ujú. porque ahí traemos unas cuestiones medias álgidas con el gobierno. Eso era Claro. todo. Gracias. Bien, sí, muchas gracias. Gracias, Marilmar, por compartirnos esto. Fíjense, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Por eso les decía yo, cuando depende las pruebas de la situación, si yo estoy con alguna situación que tengo que indagar coeficiente intelectual, claro que el Raven no me sirve, tengo que aplicar escala Wechsler, ¿no? Entonces sí hay que darle prioridad al motivo y claro, si yo ubico que sí hay una situación intelectual, sea hacia arriba o sea hacia abajo, claro que tengo que darle mayor énfasis y aplicar la prueba Wechsler completa. Y sí tienes razón, ¿no? Digo, tenemos muchos recursos para evaluar esto, pero bueno, yo tengo entendido, ¿no? Incluso que para poder, cuando encontramos un niño con capacidades, por ejemplo, ¿no? Brillantes, que se puede hacer la promoción, tienes que tener, ¿no? Como base la escala de Wechsler, ¿no? Ujú. Bien. Ivette. Eh, a ver si no se me olvida porque ya traía la participación de hace un rato. Y es que me Perdón. distraigo fácilmente. Este, mi comentario era, maestra, que yo he observado, digo, por familiares y algunos conocidos, o suelo ir a un parque y luego estoy como que observando niños menores de 5 años y he notado que ellos tienen como más habilidades en los dispositivos porque ya casi todos cuentan con una tablet, cuentan con algún dispositivo para entretenerse, ¿no? Y yo de pronto me he dado cuenta que eh, con alguien cercano, ¿no? Que ya tiene más de 3 años y medio y el lenguaje va desfasado. Ujú, Cuando casualmente yo estoy en contacto con ella, suelo estar jugando y le suelo decir verde, rojo, y me he dado cuenta que no mencionaba la palabra completa, pero sí partes, ¿no? De la palabra. Ojo, ¿no? O sea, trataba de hacer la imitación. Entonces, yo lo hice nada más con esta curiosidad de ver si ella tendría como un problema, porque dicen, es que no quiere hablar, no quiere hablar, y no había la confianza, pero yo más bien quería decir, es que no tiene la estimulación, porque vi que sí logra hacer la imitación, ¿no? Yo no tengo esta experiencia
en técnicas de lenguaje. Pero así como este caso me he dado cuenta que los niños menores de cierta edad les está faltando como más estimulación a las que a lo mejor, entrando un poco en comparación con otras generaciones, lo tuvieron más. Porque estoy pensando que estos dispositivos, digo, sí es buena la tecnología cuando está bien encaminada, pero de pronto cuando nada más es como de entretente y no me molestes, por así decirlo, sí creo que no está siendo como de gran utilidad, pero si está siendo como para estimular algo, perfecto, ¿no? Entonces, no sé si esto entran a preescolar y van un poco desfasados, un poco atrasados, y he pensado, y ahí las maestras se ven con este tema, pero yo creo que desde casa la dinámica familiar está faltando pues esta parte, ¿no? Y de pronto dicen, es que viene un atraso y digo, híjoles, ahí como psicólogos que vamos a hacer la intervención de precisamente lo que mencionaba hace rato. Ya con lo que hemos visto aquí, con lo que hemos estudiado, conocemos el desarrollo del niño en sus edades para ir entrando como más o menos sacando los parámetros, porque obviamente tenemos los datos generales, pero cada quien muy particular también a su propio desarrollo. Algunos se desarrollan, no sé, en una habilidad artística mucho más elevada que a lo mejor en matemáticas, ¿no? Eso como que yo lo entiendo así, pero sí llevan una media todos, de Ujú, acuerdo a su edad, cronológica. Pero sí creo que este está siendo un tema, no sé, ujú. no soy docente, pero sí creo que está siendo un temita por ahí que el uso de los dispositivos a edad muy temprana quizás estén generando por ahí ese tema. Fíjate, Ivette, yo creo que definitivamente sí genera ese tema y muchos otros temas. Incluso los neurólogos prohíben el uso de ese tipo de dispositivos hasta en los primeros años de vida. O sea, un niño de preescolar, ni de, pues ni de primaria debería, pero bueno, por lo menos de primaria baja, no debería de tener el acceso ni el uso a este tipo de dispositivos, principalmente en preescolar, ¿no? Pero, pues, ¿cuántos niños son calmados, ¿no? Distraídos con el dispositivo, con el iPad, con la tableta o con el teléfono de mamá, para que no den lata? Y claro, claro que también aquí, fíjense, hay niños que son muy introvertidos o que están muy ensimismados, ¿por qué? Porque sí, su contacto y sus relaciones con los medios electrónicos y no con la gente. No juegan si no están en el videojuego, ¿no? Y claro que esto desarrolla aspectos de personalidad, por supuesto, O también que ahorita hay mucho hijo único, ¿no? Y no también. sé, yo soy hija única casualmente, ¿no? Pero me tocó una generación de jugar mucho con mis primos. Y ahorita, pues ya casi en una familia hay como mucho hijo único. Entonces digo, si no tienen hermanos para convivir, no salen a jugar, llegan a la escuela y es como no saben jugar a la rueda de San Miguel, ¿no? Y de pronto digo, ¿por qué ya no juegan? Y los papás pues están trabajando y en qué momento, ¿no? Porque los niños están metidos en la Entonces, tele, el videojuego, etcétera. Claro. exacto. Entonces sí, sí tiene que ver también el contexto, claro que influye y claro que puede ser un factor, ¿no? El lenguaje, por eso es muy, muy importante, ¿no? Ser como muy sagaz en la acción del lenguaje. Ok, yo no me dedico a trabajar como terapeuta del lenguaje, pero sí puedo identificar algunos factores de, a ver, esto es crianza o esto es un problema del lenguaje, ¿no? Entonces, muchas veces es crianza. Bueno, es crianza, pues bueno, se trabaja con la familia. Es un problema de lenguaje, se manda a terapeuta de lenguaje, ¿no? Pero sí, claro, el contexto nos hace, digo, para poder hablar tengo que hablar con los demás. Si nadie habla conmigo, si nadie me habla, me canta, me cuenta cuentos, pues mi lenguaje no se va a desarrollar de manera óptima, ¿no? Entonces sí, por supuesto que la influencia es importante. Griselda dice, doctora, tengo un caso de un niño de 6 años, está teniendo problemas en la escuela porque habla mucho, canta, se para y en consecuencia no termina los trabajos, le dejan tarea extra, ay pobre, además le dejan tarea extra, además de que interrumpe y cuestiona a la maestra, pero en casa está haciendo lo mismo, lo traen conmigo, está inquieto, habla mucho, cuestiona a su mamá. Ok, bueno, pues hay que checar si no es TDA, ¿sí? Tiene características que podrían ser.
pero hay que hacer una evaluación completa, ¿sí? Tiene 6 años, así que ya podemos hacer la evaluación clara, Griselda, de si es un TDA, ¿no? Pero hay que hacer la evaluación, porque además me estás hablando que es en dos contextos, ¿no? Ujú. Luego dice exactamente, pero si se cuidara que los niños ven los dispositivos, existen caricaturas, videos que estimulan, claro. Claro, fíjense, yo no soy de la idea de que no haya nunca dispositivos. En los niños de preescolar, la televisión, ¿no? O sea, que lleguen a ver, ¿no? Los programas, hay programas, claro, que son muy buenos. Yo me refiero más que todo a la cuestión de que los niños se la viven en el dispositivo y que ese es su juego, ¿no? Entonces los neurólogos dicen un niño de nivel preescolar no debe tener un dispositivo. Obviamente en la tele, claro. Yo me acuerdo que cuando mi hija era chiquita, no tenía yo reproductor de DVD en ese entonces yo le ponía mi computadora, ¿no? Pues obviamente para que viera caricaturas, pero pero a lo que me refiero es que no sea su medio de juego, ¿no? Claro que hay programas educativos muy bonitos. Bien, vamos a continuar antes que se nos acabe el tiempo, chicas y chicos. Ok. Bien. Digo, si se fijan estos temas, pues bueno, obviamente sí son muy amplios. Pero bueno, estoy tratando de dar como lo más relevante. Ay, se me movió esto. No empecé por donde debería empezar. Ok, empezamos aquí. Bien, estamos entonces hablando del diagnóstico y bueno, quiero ahora meter esta perspectiva gestáltica desde el diagnóstico. Cuando hablamos de psicopatología infantil, pues estamos tratando de ubicar qué es lo que sucede, ¿no? Lo que justamente platicábamos ahorita, o sea, la definición, ¿no? del problema, el número de síntomas, la duración, la frecuencia, la intensidad y el fracaso adaptativo, es decir, lo que decíamos, si esto está afectando áreas de la vida de ese niño o de esa niña. Para medir justamente si existe o no una patología o una psicopatología, tendríamos que ubicar estos aspectos, ¿no? Que es lo que hemos estado comentando justamente, ¿sí? Para ver el diagnóstico, obviamente tenemos diversas visiones, ¿no? De la psicopatología en general, la psicopatología infantil, pues se enfocaría en el daño y entonces pues hablaría de los trastornos como tal. Desde la psicopatología humanista nos enfocaríamos más en la parte preventiva y mirar el riesgo. Si estamos en alto riesgo, ver la capacidad de afrontamiento y la resiliencia. Obviamente, fíjense, todos, ¿no? Desde cualquier perspectiva psicológica, pues tenemos que irnos al diagnóstico para poder ubicar qué es lo que sucede. Pero entonces, bueno, desde esta visión gestáltica, tenemos que ver una visión holística en el ser humano y por supuesto en el niño y la niña y el adolescente. ¿A qué me refiero? A que hay que indagar en emociones, aspecto cognitivo, aspecto corporal, aspecto social y también el aspecto espiritual, ¿no? O sea, ¿qué sucede en ese contexto? No podemos seguir adelante sin la guía de un diagnóstico. Eso es definitivo, seamos muy humanistas o no lo seamos, necesitamos un diagnóstico. Por eso es importante ampliar la mirada. En la terapia infantil es muy fácil caer en la tentación, por ejemplo, de solamente aplicar técnicas o de jugar y dejar a un lado la comprensión detallada de la situación. Entonces, si yo estoy trabajando con niños, no puedo ponerme a intervenir si no hice un diagnóstico, porque entonces sería solo jugar sin ningún sentido. Por eso la importancia de establecer un diagnóstico. Se me trabó. Y entonces,
En el enfoque Gestalt es necesario considerar al niño y a sus padres, porque los padres van a ser fundamentales. Los padres son el fondo de todo eso que está sucediendo con el niño. En terapia gestal ya hablamos de la figura y el fondo. La figura sería como la situación presente que en ese momento está siendo una dificultad. Pero el fondo también es algo que es importante y que en algún momento va a emerger hacia adelante para hacer la figura. Entonces, en este caso, cuando hablamos de una psicopatología infantil o un trastorno o una problemática de un niño o de un adolescente, claro, los padres son el fondo, pero bueno, van a ser fundamentales para lo que está pasando con ese pequeño o esa pequeña. Y entonces el síntoma es una señal que va dirigida hacia alguien, principalmente hacia los padres, y nuestra función es ayudarlos y descifrarlos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, más que un trastorno del desarrollo, más que un trastorno intelectual, más que un trastorno de algún tipo relacionado con aprendizaje, etcétera, a veces simplemente es una conducta que es un síntoma por algo que se está dando en el contexto. Por eso es muy importante que podamos también no solo evaluar al niño, sino evaluar la dinámica familiar. Porque muchas veces simplemente es un síntoma que necesitamos ver qué es lo que está diciendo. En la perspectiva gestal, el síntoma se hace referencia a una relación, es decir, tiene que ver con la relación que ese niño tiene, por ejemplo, con los padres, ¿no? Con papá, con mamá. Por ejemplo, si un niño está reprobando, ¿no? Muchas veces hay que ver, y no tiene ningún problema intelectual, no tiene TDA, no tiene problema de aprendizaje, bueno, pues habría que ver qué te está diciendo con ese reprobar, por ejemplo, ¿no? Dice, los padres entienden de esto, aunque no quieren darse cuenta de ello. Cuando una madre dice, mi hijo me reprobó, pues habría que ver en qué la reprueba, ¿no? Entonces, el diagnóstico también se centra en lo relacional. Los padres participan activamente en el proceso de cambio del niño y se encargan de ir descifrando, no sé por qué se me movieron las letras, y dando sentido al síntoma. Comprenden aspectos que son convocados y que llaman al niño a ser invitados al crecimiento. ¿A qué se refiere esto? Que los síntomas, así como ahora se habla, ¿no?, de cómo las enfermedades tienen una relación con la parte emocional y que eso es fundamental y que algo también, dice un psicoterapeuta gestalt llamado Jean-Marie Delacroix, dice, una enfermedad es un síntoma existencial, es un mensaje existencial, algo queremos decir con una enfermedad. Bueno, un niño también, cuando está desarrollando ciertas pautas de conducta, algo nos está queriendo decir, algo le está queriendo decir a sus padres. Entonces, bueno, el diagnóstico desde la perspectiva gestal se centra en el presente, es observable, es transitorio, si es una situación emocional, obviamente, es modificable a medida que transcurre el proceso, y esto tiene que ver mucho con lo que ahorita nos decía, compartía María del Mar. Bueno, claro, puede ser que yo tengo un diagnóstico, pero quiero indagar más para poder corroborar o para que a lo largo del tiempo pueda ver, a ver, no, espérame, esto va por otro lado. Yo les voy a compartir con esto algo que me pasó hace poco con un chico que tiene 14 años. Llegó conmigo, ya tiene varios meses, y era súper hermético, súper hermético. No me miraba a los ojos, sí sabía hablar perfectamente y todo, pero me contestaba con monosílabos. Los papás habían tenido una situación de pleito terrible, ¿no? Se separaron, cuando el niño tenía 10, pero porque se peleaban muy feo, porque eran violentos entre ellos, la mamá era un poco violenta verbalmente con el niño.
Total que los papás se separan, pero el papá le quita al niño a la mamá. Y entonces la mamá durante 3 años no lo ve. No solo no vive con él, no lo ve. Y entonces cuando lo vuelve a ver, ella me dice es que para mí este es otro niño, porque entonces era introvertido, callado, tenía como características que ella no reconocía. A mí me daba todos los criterios, me parecía muy, muy, muy parecido a un trastorno del espectro autista nivel 1. No me miraba a los ojos, era hermético, pero la mamá decía, no, de niño no era así, de niño era sociable, porque no era sociable en la escuela, de niño era sociable, de niño hablaba mucho, o sea, ella me hablaba de otra realidad. Y entonces, ahí con esto descarté porque le apliqué la escala y con esto que me refiere la mamá de su infancia, yo descarto el trastorno del espectro autista. Sin embargo, en las sesiones era sumamente hermético y complicado. Y luego de repente el papá no me lo llevaba porque él trabaja todo el día. Entonces en línea, y en línea era peor. Total que hace poco, un tiempo dejó de ir y después regresan. Y entonces el niño tiene ya, bueno, el chico, porque ya es un niño, tiene la necesidad de hablar y empieza a platicarme las cosas. Y entonces lo curioso es que ya ahora que ya se abre conmigo, que ya tiene confianza conmigo, me habla de características y de rasgos que me vuelven a hacer regresarme a que tiene características de un espectro autista. Porque le enoja que le cambien la rutina, porque él solamente quiere comer arroz con bistec y le choca que le quieran dar otra cosa, ¿no? Porque él me dice, me explica cuando le hago preguntas que no puede sentir empatía con los demás, como que sí entiende que sienten tristes y que les dice, pero no logra conectar. Y varias características que me llaman la atención, pero la mamá insiste que no era así de niño. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque el diagnóstico puede ser modificable, ¿no? ¿Y por qué puede ser modificable? Porque antes no tenía yo esta información, porque el niño no me la daba, pero ahora ya la tengo, ¿sí? Entonces, también por eso hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Ningún diagnóstico también es incuestionable. Pues claro que puede haber una modificación porque puedo encontrar más elementos que no tenía yo antes. Eventualmente un paciente ya no tendrá ningún diagnóstico y se puede continuar el trabajo de crecimiento personal con temas de vida. Obviamente hablando de que no sea un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un buen diagnóstico? Observación, escucha activa. Fíjense, escucha activa, a mí me parece que eso es fundamental. Que realmente podamos ver y poner atención y observar los detalles. Por eso les digo, esta es una habilidad que tenemos que desarrollar. ¿Alguien tiene abierto su micrófono, por favor? Elaboración de una historia clínica completa, que también la vamos a ver la siguiente sesión. Ya. Observaciones a nivel relacional, ¿a qué me refiero con esto? A cómo interactúa con los demás. Interacción con el niño, es decir, cómo interactúa contigo, eso también es importante. Los niños que tienen un trastorno de atención con hiperactividad pueden tratar de quedarse tranquilos contigo un rato, pero no lo van a lograr, se van a mover, se van a parar, van a agarrar cosas, van a ser impulsivos. Un niño que tiene un buen autocontrol va a seguir instrucciones y va a estar tranquilo. Un niño, porque como veíamos, un negativista desafiante te va a llevar la contra, aunque no te conozca. ¿Sí? Entonces tenemos que observar que ese momento actual contigo. Obviamente la aplicación de pruebas y el análisis de resultados.
¿no? Entonces, hablando de psicoterapia gestal, es importante que considerar características que es interpersonal, es decir, no es solo intrapersonal, es decir, no es solamente lo que piensa, siente adentro, sino también cómo interactúa con los demás, con el mundo. No es algo aislado, tiene que ver con el contacto, es algo más interactivo, es decir, tenemos que ver por eso todos los elementos y es relacional. En la fase del diagnóstico, se realiza un proceso de diagnóstico que involucra entrevistas tanto con el niño como con los padres. Como les decía ahorita con el libro de Guadalupe Amezcua, de psicoterapia infantil relacional, bueno, pues hay que involucrar a los padres en esto porque son copartícipes de lo que está pasando. El diagnóstico es fenomenológico. ¿A qué se refiere con esto? A que necesitamos ver todo lo que sucede en esa circunstancia, en ese contexto, en ese momento, en esa interacción. Tengo que verlo todo. Es una orientación humanista, es decir, el diagnóstico me va a ayudar a ser preciso y a poder, como les decía, identificar con claridad qué vamos a hacer. No es para etiquetar, ¿sale? Por eso dice Yontef, el diagnóstico ayuda al terapeuta a ser más preciso, discriminativo y coherente en la comprensión de la realidad particular y diferente de cada paciente y de cada tipo de paciente. ¿Sí? El diagnóstico permite hacer mejores conjeturas del perfil del niño y de su familia. Es decir, es para ayudar, no para etiquetar. ¿Quién me ayuda a leer aquí? Yo, maestra. Gracias. Doctor. Fase de diagnóstico. Permite determinar cuáles conflictos están presentes, cómo los experimenta, cómo reacciona y piensa acerca de ellos y cuáles carencias provocan el atraso o cristalización de habilidades. Con el diagnóstico se puede conocer la capacidad de darse cuenta de los padres y se infieren las actitudes, pensamientos, forma de experimentar y sentir de los padres que están contribuyendo a la cognitiva del niño y a la detección de habilidades sensoriales, emocionales, intelectuales y sociales. Se comprende al niño y su contexto. A partir de este se plantea el proceso terapéutico. Gracias. Entonces, fíjense cómo estamos hablando de que en esta fase de diagnóstico tenemos que ver todo, ¿no? Todo lo que está sucediendo en esos conflictos presentes, en eso que está experimentando ese niño, en esas dificultades, pero también en eso que pasa con los papás, en cómo lo están también percibiendo los padres, ¿no? Porque también esta percepción de los padres va a ser importante para poder comprender lo que pasa con ese niño, ¿no? A partir de todo esto es como podemos plantear un proceso terapéutico. No lo podemos plantear si no tenemos todos los elementos. Por eso hay que ser cuidadosos con los diagnósticos que planteamos y cómo los planteamos. Fíjense, y en el cómo los planteamos yo les diría, por ejemplo, cuando nos topamos con una situación de, por ejemplo, una discapacidad intelectual. Darle la noticia a los papás no es sencillo, porque para los papás es complicado aceptar que, pues que los niños tienen esta dificultad. Entonces hay que explicarles, ¿no? Hay que hablarle de las ventajas también, del pronóstico, bueno, más que ventajas, perdón, de un pronóstico positivo, de qué se tiene que hacer, de cómo se le va a apoyar para que mejore habilidades, entendiendo que la inteligencia también es dinámica, porque la inteligencia es dinámica, o sea, sí tiene este diagnóstico, no se le va a quitar, pero puede desarrollar habilidades, puede mejorar. Y tenemos que enfocarnos en esa parte también con los papás, ¿no? Tenemos que enfocarnos en las posibilidades. El diagnóstico solo me sirve para saber qué voy a hacer
pero no me voy a quedar con la etiqueta, sino me voy a enfocar en las posibilidades que tenemos de trabajo y de avance trabajando en equipo. ¿Sí? Bien. Y bueno, a partir del diagnóstico establezco los objetivos, ¿no? Que tienen que ver con la relación terapéutica, que es el rapport con el niño y los padres, el compromiso psicológico de participación y la exploración de las áreas de conflicto. Que esto lo vamos a ir haciendo poco a poco cuando hablemos de intervención también. ¿Quién me ayuda a leer aquí? Yo, Yo, profesora. no, Sí. vas, no te ¿Voy? Ok, preocupes. Ok. gracias. Objetivos de contenido, trabajo diagnóstico, aplicar los instrumentos de medición, entrevistas, pruebas, ejercicios directivos, elaborar el mapa primario, diagnóstico fenomenológico de la situación del niño, adolescente y su contexto, familia, escuela y relaciones sociales. Se perfila el patrón conductual emocional introyectado. Elaborar el mapa de la terapia. Especificación de las habilidades a desarrollar y los conflictos por resolver de acuerdo a las características reflejadas en el mapa primario. Ujú. Ok, Así es. gracias. Entonces, fíjense, entonces es importante por eso, ¿no? Aquí le llamamos mapa primario a este diagnóstico fenomenológico en donde vamos a ver todos los elementos que he insistido para poder entonces, ya con un diagnóstico claro, poder hacer un mapa de la terapia, es decir, hacia dónde quiero ir, qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias podrían funcionar con este pequeño, con esta pequeña o con este adolescente? ¿Vale? Para eso es el diagnóstico. En realidad, ese es el propósito del diagnóstico, nada más. Y bueno, después de un diagnóstico, cuando ya tengo todo completo, pues tengo que entregar los resultados del diagnóstico a los padres. Generalmente es por escrito, ¿no? Establecer el contrato psicológico de la terapia para el niño y los padres. Planear el abordaje del niño y los padres y el plan de trabajo, ¿no? Es decir, pues, detallar qué vamos a hacer, qué vamos a abordar, de acuerdo, obviamente, a las necesidades específicas que encontramos en ese pequeño. Entonces, fíjense, cuando hablamos del proceso de diagnóstico, pues en realidad, pues es una serie de pasos, ¿no? De manera sistemática que me van a permitir, pues, armar todo ese rompecabezas que requerimos para poder, pues, llegar justamente a una conclusión clara y saber hacia dónde vamos a ir. Es la linterna para poder dirigirnos a entonces ahora sí a aplicar estrategias que puedan ayudar a ese niño o bien canalizar hacia donde tenemos que canalizar. Porque también es importante que seamos conscientes que, bueno, habrá diagnósticos que digan, saben que no es conmigo, entonces lo canalizo hacia la persona indicada. Como les decía, ok, yo no me dedico a dar terapia de lenguaje, entonces si el problema es solamente de una situación de lenguaje, lo canalizo con la terapeuta de lenguaje, ¿no? Si requiero un neurólogo, si requiero un psiquiatra, si requiero un trabajo pedagógico específico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Ahora sí, dudas, preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Vamos. Mm, Profesora, ¿cómo qué estrategias o técnicas serían Ay, perdón, creo Virginia había alzado primero la mano. ¿Serían posibles o buenas para este niño que tiene TEA, que a lo mejor con el diagnóstico ya arroja que es nivel 2 por lo que platicamos hace rato? Y y como entendí, hay que canalizarlo con no terapia de lenguaje, nomás es el especialista para saber si tiene algún problema de lenguaje, ¿no? De que no habla, ¿no? Casi. Pero Sí, sobre todo pero estrategias para que socialice. Es que no se me ¿qué edad tiene ocurren. ella? Se me olvidó, perdón. 3 años. Inicia primero de preescolar. Ah, ok. Este,
digo, el hecho de que ya se integre a la escuela, eso le va a ayudar. Un niño que tiene este diagnóstico, pues, primero hay que checar bien el diagnóstico. Yo te diría, hay que volver a iniciar en donde se mande también a psiquiatra para que se cheque, ¿no? La cuestión neurológica o al neurólogo y ya podamos valorar si requiere el apoyo de una vez de la terapia del lenguaje. Pero, principalmente un niño que tiene un espectro autista, en una escuela, lo ideal, depende del nivel, es que lleve una maestra o un maestro de acompañamiento, porque esto va a facilitar que pueda tener como esta atención más personalizada. Sí, Entonces, digo, yo sé que a veces eso es complicado, pero ¿por qué? Porque aquí vamos a tener dificultades en la cuestión adaptativa. Para un niño, si sí tiene este trastorno, sí, eh, a veces la socialización, la adaptación, no solamente es el lenguaje, sino el poderme adaptar a las situaciones que hay en este medio social, puede ser complicado. Una maestra de acompañamiento puede permitir que estas conductas sean orientadas, ¿no? Como el manejo de la impulsividad, ¿no? El facilitar que también se integre al juego colectivo, etcétera, etcétera. sí, Pero lo primero sería tener claro el diagnóstico para saber hacia dónde vamos, ¿no? Si es realmente un nivel uno, va a ser mucho sí. más sencillo. Solamente puede ser que sea, ¿no? Quizás hay que impulsarlo a que interactúe con otros niños y que participe en las actividades. Pero si ya estamos hablando de un nivel 2, va a requerir la maestra de acompañamiento definitivamente, ¿sí? Ok. Muchas gracias. Sí, Virginia, perdón. Buenas noches, doctora Lorena. Buenas Buenas noches. noches, compañeras y compañeros. Doctora, mi pregunta va enfocada a esta cuestión que se comentaba anteriormente sobre alguna negativa de los padres a aceptar ciertos diagnósticos. Ujú. En su experiencia, ¿nos podría comentar, por favor, cómo ha manejado usted, por ejemplo, cuando eh, pues los padres realmente no aceptan el diagnóstico e incluso se niegan, por ejemplo, a seguir algún tratamiento, a acudir a otro especialista si es que se les canaliza? Otra pregunta sería, aparte de cómo pues ha procedido usted en esos casos, ¿cómo hacerlos también conscientes por el bien, en este caso del niño o adolescente, de que pues tienen que continuar con un tratamiento? Sería mi Claro, duda, doctora. Muchas gracias. gracias. Eh, Híjole, yo te diría, sí es de las partes a veces más complejas. ¿Por qué? Porque sí hay papás muy renuentes. De entrada hay papás que no quieren que sus hijos vayan al psicólogo, ¿no? Como para qué, ¿no? Entonces todavía tenemos ese estigma del psicólogo. A mí me dicen muchas veces por ejemplo, ay no, mi esposo no quiere, ¿no? Por ejemplo, en la primera entrevista que yo cito papá y mamá, y a veces me dicen, pues es que mi esposo no quiere. Yo la verdad es que prefiero trabajar solo con la mamá con tal de apoyar al niño. Digo, siempre digo, lo ideal es que quiera participar el papá, pero no puedo ir a su casa por él. Entonces, me adapto a la circunstancia con tal de poder, ¿no? Apoyar al niño. Pero cuando ya estamos hablando del diagnóstico, a veces, claro, hay diagnósticos que los papás o mamás se niegan a aceptar. Entonces, creo que aquí lo importante, como les decía hace rato, es cuando damos un diagnóstico, hablar también de las posibilidades, hablar de las alternativas, hablar de, ok, esta es la situación, pero no nos quedemos en este nombre, en esta etiqueta, sino en lo que podemos hacer, porque al fin y al cabo lo que buscamos es que esa niña o ese niño pueda tener una vida plena, pueda tener una vida feliz, pueda adaptarse al entorno social, pueda estar bien. Eso es el único propósito en realidad. Por ejemplo, si hablamos de una discapacidad intelectual, yo les diría, no todo el mundo tiene que estudiar en una universidad, no todo el mundo tiene que dedicarse a una cuestión intelectual. Hay tantas actividades y profesiones
que no requieren en sí una capacidad intelectual específica. Hay oficios, hay actividades, ¿no? Que pueden favorecer que una persona viva bien. Y lo que buscamos es que esa chica o ese chico sea independiente en la vida en algún momento. Entonces lo que vamos a hacer es estimular y trabajar para desarrollar habilidades para que en un futuro pueda ser autosuficiente, que esa es nuestra responsabilidad como padres, ¿no? Entonces, creo que hay que enfocarnos en la solución, en el recurso, en las habilidades, en el buen pronóstico que podemos lograr, obviamente responsabilizándolos a ellos, porque no es yo lo voy a hacer por ti, ¿no? Vamos a trabajar en equipo y ustedes como padres requieren hacer esto. Sin embargo, a veces, aunque les des todas las alternativas y posibilidades, se niegan, como dices, o a ir al psiquiatra o al neurólogo o no aceptan el diagnóstico. Entonces, ¿qué hacer? No puedes hacer nada. Lamentablemente no puedes hacer nada. Si ellos no quieren, si ellos se niegan, lo que van a hacer es ya no asistir. Tristemente, van a dejar de darle el apoyo a su hijo. Entonces, ahí no puedes hacer nada, eso sí ya no está en tus manos. No podemos obligarlos. Las escuelas muchas veces, debido a las problemáticas que se generan dentro del ámbito escolar, pues los obligan a que asistan a una terapia. Pero la verdad es que los papás a veces van a la evaluación porque son obligados por la escuela, pero ya después ya no continúan. Prefieren incluso hasta cambiarlos de escuela. Entonces, si los papás no acceden, si los papás no quieren, no puedes hacer nada. Esa es la realidad. ¿Sí? Lo que sí es que hay situaciones en donde dices, ok, no quieren trabajar con el medicamento, pero bueno, se puede trabajar con terapia y ellos eso sí lo aceptan, pues yo te diría, es mejor que sigas trabajando con ellos porque por lo menos va a tener un mejor pronóstico que si no hacen nada, ¿no? Aunque tú especifiques y dejes en claro que sí requiere el medicamento y que lo deben de hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, insisto, ante mucha renuencia, lo que pongo son alternativas naturistas. Pero con la Ok, condición de que si no funcionan, tenemos que irnos a la otra alternativa, ¿no? muchas gracias, doctora. Gracias, Virginia. Rubí, Maestra, en el caso, bueno, ¿qué pruebas o baterías serían las básicas que tendría que tener un terapeuta infantil? las básicas, la de inteligencia, a mí me parece que es fundamental, la de inteligencia, insisto, las proyectivas, el de ansiedad me parece importante. Hay un test que es como el de 16 factores de la personalidad de Manual Moderno, pero este es de 5 factores de la personalidad. Me parece que eso es muy bueno, no es indispensable que lo tengas, pero bueno, podría ser muy útil. La escala para identificar TEA y el Conners, que es la escala de Conners para identificar TDA. A mí me parecerían que serían como las básicas. Raven, coloreado, Bender, Good Enough, que podría ser otra alternativa. Mm, el de lenguaje y el de dislexia, ¿no? Serían como, me parece que son como lo que para mí son como ahora sí que de botiquín de primeros auxilios, ¿no? Ajá, así como para tener básicas, ¿no? Ujú, ujú. Muchísimas gracias. Que hay un montones, que de verdad Ajá. hay un sinfín de pruebas, incluso yo no manejo todas, digo, porque además, como les digo, cada vez con el tiempo me he dedicado menos a pruebas psicométricas, porque en realidad me parece que incluso desde la perspectiva gestal, la práctica, la observación, la entrevista, la interacción, te da muchos elementos y ya no necesitas ser psicómetra, ¿no? Entonces, Todo eso a base de práctica, ¿verdad? La práctica hace al maestro. pues sí, la práctica sea el maestro, ¿no? O sea, yo creo que todos cuando empezamos, no sé
los demás coinciden, pero bueno, yo cuando egresé de la licenciatura, híjole, que llegué a trabajar a una escuela, dije, chin, ¿qué hago? ¿No? No sé nada, ¿no? Y tuve que volver a buscar y preguntarle a mis compañeras y buscarle, ¿no? Porque además yo llegué y no había otra psicóloga junto a mí, yo era la psicóloga de la escuela. Y era así como y ellas daban por hecho que yo sabía. Y yo no, pues, no se los decía, pero yo decía, no, no sé qué hacer, ¿no? Pero bueno, ahorita tengo 24 años de trabajar en esto, pues bueno, ya algo aprendí, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Eh, ¿Cómo se llama el test de la de ansiedad? Es C más R y la nuevecita es C más R2. Eso también es otra situación, que ustedes saben que los test cambian y cambian y cambian, se van actualizando y necesitamos mucho dinero también. Rosalinda dice, los maestros, llamados maestros sombra, sí, 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 a eso me refiero. Ya no se les llama sombra, se me fue el nombre de cómo se les llama, no sé si alguien recuerda, pero sí, es lo que le llamábamos maestros sombras. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? Ay, Beth, no tengo aún experiencia como terapeuta, pero sí pienso que cada padre reacciona de forma única ante un diagnóstico y puedo suponer que cuando los diagnósticos son de algún síndrome, como es de atención permanente, parte también de nuestras funciones, pienso que es contenerlo, claro, y la aceptación, como dijo la maestra. Sí, claro, eso es muy importante. Sí, gracias, Ivette. Obviamente, los papás también requieren ese apoyo y esa contención, sobre todo cuando damos diagnósticos, pues que son impactantes para ellos, ¿no? ¿Qué más les impacta? Diría yo, una discapacidad intelectual, un espectro autista, creo que son de los trastornos que mucho más les impacta, ¿no? Después de eso tal vez sería TDA, ¿no? Pero en general creo que son los más fuertes por el estereotipo también que hay respecto a estos trastornos, ¿no? Entonces, sí, claro que requieren contención. Algo que fíjense, cuando yo me titulé con un trabajo que hice en la licenciatura, que fue trabajo con los padres de niños que tenían una discapacidad intelectual. Y el trabajo lo hice justamente con los padres y realmente no tuvieron esa contención, y era muy importante. Y ahí mi trabajo de titulación de licenciatura se enfocó en eso. Sí, Beth. Sí, sumando a ese comentario, maestra, es que me quedé mucho pensando en la pregunta que hizo la compañera. Yo creo que cuando los padres acuden, digo, lo estoy suponiendo, deduciendo, ¿no? Ujú. Que cuando los padres acuden a la terapia para llegar a ese diagnóstico con su propio hijo, uno atiende el tema del hijo, pero yo creo que también ahí, tener presente mucho eso de que para el papá también recibir esa noticia es un impacto, ¿no? Porque cada uno lo irá digiriendo de manera muy particular y así como vemos el tema de los hijos, pues ellos también al final son humanos de acuerdo a la edad, a la situación, o sea, también van a influir mucho todas estas situaciones o todos estos elementos para ver qué tan fácil puedan trabajar o abordar este tema, porque a lo mejor hablando de alguno que tenga una situación económica más apremiante, pues de pronto también dice, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Su angustia vaya por ahí o no sé, ya cada caso es muy particular. Entonces, sí creería que también buscar la forma de comunicarlo y de contenerlos, trabajar con ellos esta parte, porque lo dijo usted muy bien hace rato, ellos son los que van a asumir la responsabilidad, uno les va a ir dando el acompañamiento y los va a ir dirigiendo con el especialista que corresponda, pero son ellos los que tienen que estar fortalecidos porque son los que van a estar de la mano con sus propios hijos. Entonces, sí, yo creo que tener muy presente esto de contenerlos a ellos también. Ujú. Cuando uno va a consulta con sus hijos y trae fiebre, uno ya se angustia, ¿no? Y es algo que van a darle un medicamento y se le va a quitar, pero cuando ya es algo, como lo mencionó ahorita, ¿no? Autismo, un tema ya que es permanente, pues yo creo que también a ellos les toma un tiempo este proceso de aceptación. Ujú. Sí, claro. Entonces, ahí también buscar la forma y la manera de trabajar, de hacerlo, comunicarlo y trabajarlo con ellos, ¿no? Ujú. Sí, 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 tienes toda la razón. Hay que contener, definitivamente, eso es muy importante porque es un impacto, ¿no?
y ellos tienen que digerirlo porque no es sencillo. Y a quien lo digiere, hay quien definitivamente se niega y bueno, es un mecanismo de protección de los papás y bueno, no podemos meternos ya más en eso, ¿no? Sí, gracias. Marisol, habías levantado la mano y luego María del Mar. Y con eso terminamos, chicos. Sí, justo iba de lo mismo, ¿no? El saber decirles las cosas a los padres. Mi cuñada lleva a mi sobrina de 6 años al psicólogo porque mi cuñada y mi hermano se separan, entonces pues va más por emociones, ¿no? O sea, por todo, o por entender todo este proceso y todo. Ella acaba de pasar a segundo año de primaria. El ciclo pasado le dieron diploma porque en la escuela su desempeño bien, es una niña tranquila, pero pues sí notaban que había algunas cosas ahí por todo este caso de la separación. La semana pasada le entregan el diagnóstico la psicóloga, ¿no? Y entonces le dice que tiene un daño neuronal, que que en la prueba de, se me fue de Prostic, pues que no hizo, o sea, Proste. Ujú. no hizo nada niña, entonces pues que demostraba que tenía ahí un retraso y que no sé qué. También le aplicaron WIS, pero no me acuerdo qué calificación le dieron. O sea, pero mi cuñada iba por una cosa que era cuestión de emoción y me llama, pero así devastada. Es que me dijeron que tiene un daño neurológico y la tengo que llevar con el neurólogo y me dijo la psicóloga que era urgente. O sea, así dimensionado todo. Y le dije, a ver, te está sugiriendo que vayas con el Ujú, neurólogo. ujú, ujú. Quizás están buscando descartar algunas cosas. Platicando con la niña, pues la niña no quería trabajar con la psicóloga. O sea, no, no le caía bien, porque aparte la niña es muy inteligente y eso fue lo que yo le hice ver a mi cuñada. O sea, Samantha tiene 7 años, habla perfecto, le acaban de dar un diploma, es una niña hábil, va, brinca, baja. O sea, ¿dónde puede estar este problema, no? Pero le, le cayó mal la psicóloga y pues ella iba, pero no quería trabajar y entonces se ha desatado una cosa ahí impresionante y mi cuñada, bueno, ya estaba, pero mal, mal, de verdad, mal. Pues sí. Sí, 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 eso pensé, dije, tal vez no tenía ganas de contestarle nada, ¿no? O Justo, sea, justo, sí, 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 y nunca quiso trabajar y pues lo que yo le sugerí es búscale otra psicóloga con la que logre la niña conectar y te claro, aseguro que el resultado va a ser otro. claro, sí, sí, sí. Pero bueno, salió más lista la niña que la psicóloga. Gracias. María del Mar. Pues en esto que decía, pues mi trabajo de licenciatura también fue con las familias justamente para capacitarlas acerca de las altas capacidades. Mm, Es la parte a la que yo me he dedicado a atender a las familias, pero pues ahora me estoy aventando a la parte de los niños porque es como muy complicado no poderlos acompañar a todos, ¿no? ujú, Y les comparto que el martes terminé un diplomado de terapia sistémica familiar y de pareja de 1 año y medio. ujú. Estuvo un poco, parecía más máster que maestría que diplomado, pero para mí está muy clara esa parte. ¿Con quién la Se, tomaste? se llama IEFAN, Mm, ellos están en la Ciudad de México y lo soporta la UNAM. El ok, reconocimiento lo entrega la UNAM. ok. Y ya el lunes empiezo el de psicometría justamente. Ándale, andas Es muy aplicada. porque para mí el tema es muy importante del Ujú, acompañamiento a la familia, porque nosotros sabemos que cuando hay una condición, a veces la persona que la tiene recibe ayuda, pero eso no afecta nada más a la persona, sino a todo el sistema. ujú, Y ujú. para mí eso ha sido como muy claro y muy importante porque fue lo que vivimos, o sea, sí nos dijeron, ok, sí, sí tiene altas capacidades y pues evaluaron a mi hija ya también,
y pues hay que Dios los acompañe, los bendiga y a ver qué hacen, ¿no? Entonces, a mí ahí me quedó como la necesidad de ese acompañamiento a las familias y es lo que hago. Yo capacito maestros en el tema de altas capacidades y a las familias para que puedan Perfecto. entender dónde están y qué hay que hacer con ellos, ¿Tú ¿no? estás en Ciudad de México? No, yo estoy en Puebla. Ah, ay, luego me das tus datos, porfa, porque Sí, sí, claro, con mucho gusto. digo, yo no me dedico a altas capacidades y justo fíjense, aquí es cuando podemos canalizar, ¿no? O sea, cada quien tiene también una especialización, ¿no? Sí, Excelente. nosotros vamos por la visibilización de las altas capacidades y por entender esta parte que lo que yo les decía en las primeras sesiones de las asincronías, que hay una sobreexigencia en los niños de altas capacidades porque son buenos en uno, hay una exigencia de que lo sean en todo y nadie lo es. Entonces, las diferencias del desarrollo, propias del desarrollo que a todos nos pasaron y nos siguen pasando en el ciclo de vida, en ellos obviamente son más notorias, ¿no? Entonces es como muy importante esta parte de trabajar con el sistema, no solamente para mí, ¿no? No solamente Claro. con mí. Muchas Sí, sí, gracias. sí. Gracias, María del Mar. Bien, muy bien, chicos. Pues sí, dice Nelson, el apoyo integral es importante. Dice Rosalinda, es verdad, las altas capacidades no tienen acompañamiento. Ok, sí, sí, sí. Vamos a seguir con este tema la próxima sesión, tranquilos, ¿no? Las dudas, comentarios, etcétera, los guardamos para la próxima sesión, porque bueno, también ya estamos cansados, ¿verdad? Bueno, pues muy bien, chicos, pues yo les agradezco, los que pudieran estar presentes y los que lo vean en la grabación, pues bueno, espero, cualquier duda la podamos resolver en la siguiente sesión. ¿Sale? ¿Vale? Hasta la siguiente sesión, entonces es que ya cerraríamos propiamente este módulo y entonces ya correspondería el ensayo. Todavía no, hasta la siguiente. ¿Sale? La siguiente se los dejo. ¿Va? Gracias, profesora. Bien, doctora, Gracias, muchas buenas gracias. noches. Cuídense Pasen buena mucho. noche a todos. Gracias, Buenas igual. noches. Gracias. Bye. Hasta luego.